Bueno, continúo porque tuve que sacar un montón de cosas, se me cortó. Siguiendo con lo que estábamos hablando de lo que es contenido según Beers, ella dice que el contenido es el qué de la transmisión cultural, lo que realiza realmente la escuela. El contenido es lo que comunicamos. Si el docente es el emisor y los alumnos son los receptores de este proceso comunicacional, el contenido es el mensaje. ¿Qué quiere decir? Que este mensaje va a estar sujeto a la interpretación, esto es lo que llamamos el teléfono descompuesto, la deformación, el malentendido. No todos entendemos de la misma manera, no todos lo traducimos de la misma manera. Entonces, el contenido es como un objeto simbólico, simboliza muchas cosas. ¿Por qué? Porque va a depender del modo en que sea organizado y transmitido. Va a depender de cómo lo que se va construyendo en el currículum o los que lo construyeron para que sea transmitido después en las escuelas, también tiene que ver con un proceso de entender lo que se quiere transmitir. Volvemos a lo mismo, por eso es una construcción social. Pero ¿qué es el contenido escolar? La escuela tiene la particularidad, y esto ya fue visto antes, de que está transmitiendo algo que no produjo ella misma. Esto lo dice Feldman. El conocimiento escolar es siempre producto de un proceso de recontextualización, que ahora lo vamos a ir viendo. ¿Qué es recontextualización? Dirán usted, esta profesora, con esa palabra difícil. ¿Por qué? Porque se va transformando. Eso quiere decir recontextualizar. Para transformarse en conocimiento educativo, él lo dice en términos de conocimiento, porque en definitiva un contenido escolar son conocimientos. Bien, son saberes que uno incluye para ser transmitidos. A lo que Birr le dice que ese contenido es información y es un mensaje, es algo a transmitir. O sea, ¿qué quiere decir? Que el conocimiento, el contenido escolar depende de dos cuestiones. Su adaptación, de acuerdo con los propósitos de la enseñanza, cada docente va haciendo esa adaptación, y su representación para generar un código compartido con los estudiantes. ¿Se entendió? O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, yo, a ver, tengo que enseñar con los chicos un recorte, leerles un cuento. Se los digo para que ustedes puedan entender. Bueno, de acuerdo a ese propósito que les un cuento, yo ahí voy a tratar de representarlo, qué genero para que realmente lo podamos compartir con los estudiantes. Está muy bueno esto que está diciendo Feldman y que de alguna manera comparte con Beers en esta idea de lo que es transmitir, tiene que ver con la comunicación, en el modo de comunicar. El contenido, según Beers, pasa por distintos momentos. Vieron que hablamos de recontextualización. Bueno, ¿qué es esta recontextualización? Primero es el contenido a enseñar. El contenido a enseñar es lo que se debe enseñar. Es lo que las autoridades determinan y que está dentro de lo que nosotros llamamos currículum, que lleva el nombre de diseño curricular. Bien, el después se transforma en contenido de la enseñanza, es lo que los docentes intentan enseñar. O sea, bueno, ese currículum que ustedes después vamos a verlo en clase, el maestro tiene que tomar, no se toma tal cual, lo tiene que transformar para sus alumnos, a ver qué selecciono, qué hago, qué área enseño, qué voy a enseñar. Y después lo que realmente efectivamente se enseña y se evalúa, que es el contenido enseñado. Todo este proceso es lo que los autores le llaman recontextualización. ¿Bien? Estos son los tres momentos que cuando llega al aula el diseño curricular, que es el formato donde llega, que después vamos a ampliar en el próximo video, es lo que llega a las escuelas. Entonces, si los contenidos escolares van sufriendo transformaciones, ¿cómo se produce este contenido? ¿Cómo llega a las escuelas y después el maestro lo transforma y después es evaluado y es lo que los chicos aprendieron o no? ¿Quién lo fabrica? ¿Quiénes lo elaboran? Y esto presten atención. Primero, ¿de dónde proceden? La autora Birz habla de lo que llama el contexto primario. ¿Cuál es el contexto primario? Es el primer lugar donde se producen los conocimientos, donde la gente se junta. Menos que ahora estamos con el problema en las universidades, el CONICET, estos lugares donde realmente se produce conocimiento, se investigan. El CONICET tiene el área de ciencias sociales, el área de todas las áreas, sí se ocupa, hasta investigan sobre cómo aprenden los sujetos, de todo. Porque uno piensa universidades, centro de estudios científicos, los laboratorios, eso es un aspecto, pero también se reúnen, investigan, conversan, debaten, investigan sobre cuestiones que tengan que ver con la educación y lo que se va a enseñar. ¿Quiénes son esos lugares? Las universidades, los centros de investigación, centros de estudios científicos. Bien, acá está el contexto primario.
ven que lo ponemos son los que elaboran los libros, son los especialistas. Por ejemplo, en nuestro campo, los especialistas que estudian, que se dedican a la educación, que hacen maestrías, que hacen posgrados, y es más, hay gente que estudia sobre currículum, ¿bien? Después viene el contexto de recontextualización. Y ahí, en esto aprende. ¿Vieron que hablamos de recontextualización? ¿Qué quiere decir? Que esos contenidos que se fabrican, que en los que trabajan en las universidades, en los centros de estudio, no lo piensan para la escuela. Los investigan como investigadores. ¿Bien? Son los famosos investigadores. Entonces, bueno, estos conocimientos científicos o que provienen de otras disciplinas, como por ejemplo puede ser el campo de la biología, del campo de la medicina también, lo transforman en contenidos a enseñar. ¿Y quiénes son los que los transforman en contenidos a enseñar? Los especialistas en educación. Los pedagogos, los didactas, los curriculistas, los psicólogos, los sociólogos, los equipos técnicos del Ministerio de Educación, las editoriales, porque también se traducen en los libros, que hacen, ustedes fíjense en que los manuales es producto de esta recontextualización. A veces los maestros, el diseño curricular de los maestros de primaria y de secundaria no es el diseño curricular, sino los libros, que los cumplen a rajatablas. Y en el nivel inicial también hay páginas como la sala amarilla que terminan siendo los que transforman ese contenido de los diseños curriculares, los terminan recontextualizando distintas páginas de internet también, que hay que también ponerlo. Acá tenemos por ejemplo, a especialistas, una de ellas acá creo que es Annie Hovich, acá es otra especialista, por ejemplo, que reflexionan. Si nosotros vamos a ver este contexto de recontextualización, que después son las que trabajan para los diseños curriculares, también elabora materiales. De hecho, yo tomo videos, lo van a ver en YouTube, lo vamos a ver en la Dirección de Educación Inicial, lo van a ver en el ABC, que reflexionan, que analizan, ¿sí? Sobre, en este caso, la didáctica en la literatura y la lectura en la educación inicial. Bien, esta es una conferencia que trabajan sobre, estoy tomando esto como ejemplo, ¿no? Después tenemos todos los didácticas en ciencias sociales, en naturales. Este es el contexto que a nosotros es donde didactizan, donde toman de estos campos para convertirlos en contenidos a enseñar. Y después aparecemos nosotros, que somos el contexto secundario. Acá es donde se reproducen los contenidos a enseñar. Acá estamos nosotros, ustedes cuando sean docentes, los directivos, los maestros especiales, la escuela. En donde el contexto se adecúa, ¿sí? Donde ese segundo contexto de recontextualización que didactizó, los transformó en contenidos a enseñar, los adecúan para la escuela. Y donde aparecen justamente cuando este currículum llega a las escuelas y los maestros elaboran sus propios proyectos, sus propias planificaciones para alumnos concretos. Este sería el contexto secundario. Acá tenemos una sala de jardín, las maestras, los niños aprendiendo. Acá tienen que están enseñando lo que otros han elaborado, ¿sí? Para nosotros, que es el contexto de recontextualización, o sea, los especialistas. Bien. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo llegaron a eso? Para poder después esos especialistas que se dedican a elaborarlo, tienen que seleccionar. No todo va. Hay que seleccionar, bueno, de ciencias sociales, de historia. ¿O qué seleccionamos? Bueno, esto va a depender de los momentos históricos, ¿sí? Va a depender de qué propósitos, qué son necesarios para esta época. Por ejemplo, en otros momentos las TIC no existían. En el diseño curricular del 2008, del nivel inicial, en el 2019 y ahora recién en el 2022 aparece la ESI. Recién ahora está apareciendo esto de la diversidad, de la multiculturalidad. En otros momentos no hablábamos de multiculturalidad, lo mismo que no hablábamos de pueblos originarios. ¿Se entiende? O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando acá en esta selección que se realiza, es cuánto nos alejamos del contexto original, o sea, del contexto primario. Si nos alejamos mucho, lo estamos adaptando solamente para enseñar en la escuela y no tiene ningún sentido social. La idea es que esté más cerca justamente del contexto primario. Bien, principalmente se les pide al secundario, a nivel secundario, pero también se les pide a primaria. Quizás en el nivel inicial
Este proceso es más complejo porque nosotros tenemos que hacer otras adaptaciones que por ahí nosotras no enseñamos historia y ni geografía ni sociología como ustedes van a ver en la escuela secundaria, pero sí lo unimos todo en un área que se llama ciencias sociales o está abarcado en lo que sería el estudio del ambiente. ¿Se entiende? Entonces, cuanto más nos alejamos de los niveles educativos, más tenemos que reelaborarlos. Pero la idea es que a medida que avancemos en los niveles de enseñanza, en los niveles educativos, perdón, más nos acerquemos a los contextos de elaboración, a los contextos primarios, más al conocimiento científico. ¿Se entiende por qué? Porque hubo un momento que la escuela se alejó muchísimo y lo que enseñábamos, de hecho ustedes también lo han estudiado, chicas, no tenían nada que ver con la realidad. Por ejemplo, largas oraciones para señalar sujeto, predicado y un montón de cuestiones que no tenían sentido, y los largos ejercicios de matemática que solo servían en el aula y que después no podíamos aplicar en nuestro contexto. Bueno, todo esto tiene que ver con la selección. ¿Sí? La selección también supone lo que no se puede enseñar, que no se puede enseñar todo, que hay cosas que tenemos que incluir, pero que hay cosas que tenemos que excluir. ¿Bien? Entonces, y esta selección está guiado también por lo ideológico, ¿bien? Y no es lo mismo enseñar en maternal que enseñar en la sala de 5 años, ¿se entiende? No es lo mismo el conocimiento de las ciencias naturales que el conocimiento sistemático del mundo natural, que es para los nenes. Bien, los chicos no van a aprender ciencias naturales en un jardín de infantes, van a aprender el mundo natural, van a conocer un recorte del ambiente, van a observar el cielo, cosas que puedan estudiar. Lo mismo que no es lo mismo el estudio de la lengua que el de las ciencias de la lengua. Bien, estos son ejemplos que dan los autores para entender cómo uno en esta selección va incluyendo y va excluyendo. Después los contenidos se organizan. Bien, ustedes no se lo plantearon. ¿Qué quiere decir organizar? ¿Cómo se van a agrupar? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Por asignaturas, ¿sí? Por ejemplo, en secundaria, geografía, historia, sociología. En nivel inicial, tanto en maternal como en jardín de infantes y en primaria está por áreas de enseñanza. Nosotros juntamos ciencias sociales y ciencias naturales en una sola. Después en primaria ciencias sociales y ciencias naturales se separan y después en secundario va a ser biología, física y química. ¿Se entiende? Historia, geografía, educación cívica, ciudadana. Entonces, de acuerdo a los niveles educativos, se van reagrupando de la misma manera. Bien, esto ¿dónde se va a ver esta clasificación? En el currículum. El currículum ofrece un stock de conocimiento empaquetado, por eso es contenido. Están empaquetados. Ustedes después cuando veamos el diseño curricular lo vamos a ver. De cierta manera, este contenido para ser empaquetado es de esta manera para poder ser presentado y para poder ser enseñado. Por eso es didáctica. Didáctica es justamente, ¿cómo organizo estos contenidos para poder ser enseñados? Y ahí están organizados por disciplinas, áreas o asignaturas. Entonces, pueden adoptar estas unidades de trabajo distintas formas de organización. Por ejemplo, nosotros trabajamos por unidad didáctica, por proyecto, a veces por problemáticas, por secuencias didácticas. Depende de lo que se quiera trabajar. Después se van secuenciando, que acá no lo puse porque después lo vamos a ver cuando veamos en el otro qué es secuenciar. Después eso lo vamos a profundizar más adelante, pero no vino al caso porque si no era muchísimo para esta primera etapa. Bueno, con esto damos fin a esta etapa para entrar justamente, si estos contenidos, estamos hablando, se seleccionan, se empaquetan y todo, ¿en dónde aparecen? Es lo que nosotros llamamos el currículum, en realidad diseño curricular.